Alguien dijo que antes de que el Señor diga hágase la luz, dijo hágase la cruz. Porque en el pensamiento de Dios ya estaba estipulado que el hombre iba a caer. Pero ya también estaba el remedio a esa caída. En esa conversación intratrinitaria, en esa conversación que tenía el Padre con el Hijo, que alguien oró, envíame a mí, en una de las oraciones lo había nombrado, el Señor ya tenía la respuesta. En la cruz, en aquella tumba, cuando lo quieran, lo van a estudiar, gracias, quisieron tapar en esa roca grande, en esa tumba, como ponían a los muertos en aquel momento que no enterraban, quisieron tapar toda la corrupción, quisieron tapar toda la injusticia, lo peor de la humanidad como habíamos visto. Porque en la cruz se ve eso. Yo no sé, estaba buscando estadísticas y no pude encontrar, pero cada vez más, ahora estoy viajando mucho en el tren y subte, cada vez veo más gente tatuada con la cruz. Y estaba buscando estadísticas porque para mí es uno de los tatuajes que hoy está de moda. Se la hacen acá, por los brazos. La cruz. ¿Quién se pondría un símbolo de tortura? ¿Quién a su empresa le pondría un símbolo que sea la cruz un símbolo de tortura? Por eso la cruz para nosotros está vacía y tiene mucho valor, porque Cristo murió ahí, ocupando tu lugar y el mío, como decíamos. Por eso te vuelvo a decir, no sé qué imagen tenés del Señor Jesús, pero la imagen correcta es la que dice la palabra. Otro de los teólogos decía, ¿cuál de los atributos es el más destacable? Decía él, y escribe mucho, y él dice que es la santidad. Es el único atributo que en la Biblia aparece que se menciona 3 veces. No porque Dios sea 3 veces santo, sino porque en el lenguaje que tenían de aquel momento para exponer a la exponencia, decían santo, santo, santo. Pero no lo encasillemos porque Dios no es 3 veces santo, ni santísimo. Era lo que ellos no tenían esa palabra santísimo, los judíos. Entonces utilizaban esto para engrandecer. Y todos los atributos estaban envueltos en la santidad de Dios. Dios es amor porque Él es santo, Dios es justo porque Él es santo. Y es una linda teoría. Pero pensándolo, él decía, ¿y cuál puede ser el atributo más malentendido? Y el atributo más malentendido puede ser el amor de Dios. Porque cuando hay una injusticia, porque cuando vemos guerra en Rusia, porque cuando vemos hambre en África, porque cuando vemos, no hace falta ver hambre en África, ¿no? Hay acá a la vuelta. Decimos, ¿y dónde está el amor de Dios? Pero el amor de Dios vino en esa solución cuando el hombre decide emanciparse, cuando el hombre decide dividirse. Cuando Adán toma eso y nacemos en muerte, nacemos separados de Dios, Dios ya tenía el plan. Y pasaron 2000 años aproximadamente, 2000 y pico de años para que el Señor venga y esté 30 años entre nosotros, y Él tenía bien claro el objetivo. Cuando se cruza con Zaqueo dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Empieza el Evangelio de Mateo, dice, y siendo muy de mañana, aún muy oscuro, Él se levantaba y allí oraba. Y los discípulos le dicen, ¿dónde estabas, maestro? Y Él le dice, para esto he venido. Vamos a las ciudades porque es necesario que predique. Pobres, la esclavitud no se abolió después de que Él se fue. Hay muchas cosas que la corrupción siguieron estando, porque Él tenía bien claro cuál era el objetivo, y el objetivo era la cruz. Es conocer la clave de su vida. Él se humanó para venir a la cruz, y en ese proyecto hizo cosas para que entiendan, señales, milagros, pero su propósito era ir a la cruz, porque era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Pero Él en la cruz nos enseña cómo debemos vivir. Pero antes de avanzar para la iglesia, hermano, amigo que nos visitás, si no tenés a Cristo en tu corazón, que puedas ir corriendo y abrazar la cruz. Él no dio sermones de 40 minutos como a veces necesitamos. Él con pocas frases que vamos a ver ahora, que deslizó, tal vez en una boca que tal vez no la podría abrir tanto, solo cuando pega ese grito que lo vamos a ver. Él, no con grandes mensajes, pero con su manera de morir, muchos se convirtieron. Ese centurión que vamos a ver, viéndolo morir, no escuchó una predicación,
Dijo, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y quiera Dios que con total humildad, con las palabras que me salgan, pueda mostrarte al Cristo crucificado y después resucitado, porque Cristo no quedó ahí, lo van a estudiar más adelante, pero que eso fue por amor a vos y por amor a mí, para que podamos tener vida eterna. Por eso estudiamos las 7 frases de la cruz rápidamente. Y en primer lugar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo estamos con el perdón, iglesia? ¿Cómo estamos con el perdón? ¿Cómo estás con tu matrimonio con el perdón? ¿Cómo estás con tu hermano, con tu amigo, con el liderazgo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera frase que lanza el Señor Jesús es de perdón. ¿Cuánto detiene la falta de perdón? ¿Cuánta raíz de amargura en el pueblo de Dios porque no aprendemos a vivir como el Maestro, como el Señor y Salvador? Y decía, y creo que la interrumpí la frase, no me acuerdo si la terminé, pero la segunda persona más influyente fue el apóstol Pablo. Y termina de la misma manera. En mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo, solo Demas, lo demás me ha abandonado. Y como dice, no le tengan en cuenta. Aprendieron a perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Queremos aprender del Señor Jesús en la cruz? Que la cruz hoy no sea simplemente, y quiera Dios que sea un sentido salvífico, pero que también la cruz nos enseñe cómo debemos vivir. Pero en segundo lugar, el Señor va a morir pensando en otros. Acompáñame ahí estamos viendo estas 4 frases que son horizontales, ¿sí? Perdonando a otros. Y ahora Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dice? ¿A quién se lo dice? Al ladrón de la cruz. El Señor cruzó los mares con una barca prestada. El Señor murió en una cruz que no era para Él, sino para Barrabás. Van a ver que en la resurrección lo pusieron en una tumba que no era para Él. Pero era en la cruz, que era para otro, para un reo. Y junto a Él estaban 2 ladrones que sus actos merecían. Y vos me vas a decir, qué duro. Bueno, te vuelvo a decir tal vez lo que no estuvieron, era la muerte de aquel momento. En el imperio romano, hacías el mal, eras un ladrón, ibas en contra de la ley, crucifixión. En Hechos 16, cuando Pablo está preso, era porque esperaba una condena, pero no invertían en cárceles en aquel momento, eran cárceles chicas, crucifixión. Y te decían, un día se podían levantar 2000 cruces, pero en esa cruz estaba el Señor Jesús, y en esa cruz estaban 2 ladrones, y en esa cruz, no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero los evangelios dicen que lo estaban maldiciendo estos 2 ladrones. Pero en un momento, uno de los 2, viéndolo morir, se da cuenta que era él y le dice, vamos a leer del 39 rápido, y uno de los malhechones que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, 40, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Hay un clic en este ladrón, lo vio morir. Y le dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí está la segunda frase del Señor Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez en el momento más inoportuno para salvar a alguien. ¿A cuántos ha salvado el Señor Jesús? ¿A cuántos? Al paralítico que le bajaron desde el techo, al paralítico de Betesda, y podríamos estar mucho. Y dicen los evangelios que los milagros y señales no caberían de todo lo que hizo. Pero en la cruz salvar a uno más, ¿sabes por qué sí? Porque Él murió como vivió. Y Él murió perdonando a otros, pero iglesia, murió pensando en otros. El Señor Jesús murió como vivió. Nadie se acercaba a la mujer samaritana y Él provocó ese encuentro y despachó a los discípulos. ¿Quién manda a 12 a comprar pan? El Señor, porque tenía un propósito y todavía ellos no lo habían entendido. Como un rabí, un maestro, un hombre con una mujer a solas y una mujer de esa talla de aquel momento. Pero Él estaba clavándole en la mente en sus discípulos que era por ahí el camino. Los discípulos entendieron esta lección.
Los discípulos entendieron la lección del Domingo de Ramos, cuando el Señor los manda y que busquen ese asno, y el Señor le estaba diciendo, yo estoy en control de la cruz. Yo estoy en control de la cruz. Van a encontrar un asno. Y después lo entendieron los discípulos. Cuando salen de la cárcel, ¿cómo oran? Soberano Señor. Soberano Señor. Tú, y empiezan a orar en esa oración netamente bíblica y dicen, y todo lo que ¿qué? Tu determinado consejo había establecido. Dios está en control. El Señor estaba en control de la cruz. No se escapaba a ningún detalle de él, pero también provoca este encuentro, que era salvar a uno más. ¿Por qué digo en el momento más inoportuno? Porque cuando uno está enfermo, estoy medio congestionado, tal vez no quiere ver a nadie, pero salvando las distancias y este ejemplo malísimo que estoy dando, pero el Señor estaba muriendo y atiende a uno más. Nadie se acercaba al endemoniado de Gadara, él se acercó. Nadie se acercaba a los celotes. Querían la libertad de Roma a través de la fuerza. El Señor se acercó y lo llama. Y lo llama que sea uno de los 12, Simón el celote. Nadie se acercaba a Zaqueo. Era un traidor. Cobraba impuestos para Roma, para el imperio que nos está hostigando. Él lo llama por su nombre. Zaqueo, desciende, date prisa. Él te llama por tu nombre. No te llama por el rótulo que te pone el mundo, drogadicto, pornográfico, el título y los rótulos y el diagnóstico que pone el mundo. El Señor te llama por tu nombre. Zaqueo, desciende, date prisa, es necesario que yo pose en tu casa. Y esa multitud lo empieza a seguir. Hasta este momento, hasta el Domingo de Ramos y hasta la crucifixión, multitudes lo seguían, pero él se detiene en uno. La iglesia entendió este mensaje, porque en Hechos, antes de que vengan las multitudes, dice que Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración y se detienen en uno. Iglesia, esto es un duro mensaje para mí, pero es un duro mensaje para cada uno de nosotros, que a veces corriendo tras las multitudes nos olvidamos que el uno vale. Y él se frenó en la entrada del templo de la Hermosa, dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo que te doy. Pedro y Juan. Ya Cristo había resucitado, había estado los 40 días con ellos y empiezan a actuar con poder. Y entendieron la lección, se detuvieron en uno y después vinieron las multitudes. Porque producto de ese hecho se generó tanto lío entre los religiosos y lo buscaban, che, vos eras paralítico, sí, y lo trataban de indagar y después se juntaron y lo metieron preso, pero en todo ese lío que hubo, Pedro aprovechó la oportunidad y se convirtieron como 5.000 personas. Pero ¿sabes por qué vinieron las multitudes? Porque se detuvo en uno. Porque aprendieron del maestro. Querido, estás acá, ¿vos pensás que lo que te está pasando es insignificante? ¿Lo que está pasando en tu matrimonio es insignificante? ¿Lo que está pasando en tu vida? ¿Vos te pensás que Dios ignora tu diagnóstico? ¿Que Dios ignora tu situación? Que Dios ignora que tal vez en esta semana si te inundó el agua, que estuviste días sin luz. A Él no se le escapa ningún detalle de eso. Y Él estaba preparando este encuentro. Si estás acá y no tenés a Cristo en tu corazón, quiero decirte que Zaqueo quería ver al Señor Jesús. Él lo buscaba al Señor Jesús, pero él ya había provocado el encuentro. Y el Señor se detuvo en la cruz. Iglesia, vamos a ver la cruz, pero veamos la cruz también desde esta perspectiva. Él muere como vive. ¿Y cómo vivió? Pensando en otros. Y la cruz no fue la excepción. Salva a uno más. Querido, si estás acá, te hago un pequeño paréntesis. Ese ladrón que el Señor le dio la seguridad de la salvación, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el cielo, no tuvo que hacer obras. No tuvo que bautizarse. El bautismo es bueno, pero no salva. ¿Sabes qué es lo que salva? Lo que hizo ese ladrón de la cruz. ¿Qué hizo ese ladrón de la cruz? Reconoció que era pecador. Nosotros estamos acá porque nuestros hechos lo merecen. Primer punto, te tenés que reconocer como pecador. Pero en segundo punto, necesitas entender que por tus propias cuentas no te podés salvar. Pero más ningún mal hizo. No sé de dónde sacó la teología ese ladrón, no sé dónde habrá escuchado, pero entendió que el que estaba muriendo ahí en la cruz lo podía salvar. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el cielo.
Y el Señor, antes de morir, salva a uno más y le dice, te doy la seguridad, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el cielo. ¡Qué grande esperanza! No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, pero no hay pecado tan chico que ese pecado tan chico que vos decís te separa de Dios y te hace pecador. Porque vos tal vez estás acá y decís, yo no soy lo peor del mundo, de la sociedad. Pero ese pecado te separa de Dios. Y Cristo vino a morir en la cruz por vos y por mí. ¿Escuchaste acerca del pecado original? La gracia de Dios es más original que el pecado original. La gracia de Dios es más original que el pecado original. Porque antes de que el hombre peque, ya Dios había estudiado en su consejo de que el Hijo iba a venir a morir en la cruz. Y ahora se estaba consumando ese hecho. Y en ese hecho salva a uno más. Pero en tercer lugar, porque la hora va avanzando, priorizando a otros. Priorizando a otros. San Juan 19, 25. Lo leo. ¿Cómo sigue? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Me había faltado escuchar esa frase porque es hermosa. Y desde aquella hora el discípulo la recibe en su casa. ¿Para quién es un mimo? ¿Para Juan o para María? Para ambas, para ambos. Mucho se ha hablado de esto, ¿por qué el Señor no le da el cuidado de su madre a sus hermanos? Tal vez porque sus hermanos no creían en Él. Pero después uno se termina convirtiendo, Santiago. No sabemos por qué, no nos vamos a meter en eso, pero desde aquel momento dice que el discípulo amado la recibió en su casa, tal vez por el cariño, por lo amoroso que era Juan. No lo sabemos, pero lo que quiero detenerme en este punto es priorizando a otros. Él en la cruz sigue viendo y viendo. Tal vez estaba levantado, como dice la palabra de Dios, estaba a la más altura de la gente. Y en esa altura ve que a los pies de la cruz estaba su madre. Y a los pies de la cruz estaba el discípulo. Otros discípulos no se nombran. Tal vez Juan, porque tenía contactos con la clase gubernamental, que lo había hecho entrar a Pedro en el juicio, estaba ahí. Otros no estaban, pero él se detiene y prioriza a otros. Increíble, increíble que el peso del mundo, el pecado estaba siendo cargado sobre él. Había sido lacerado y él estaba pensando en su discípulo y obviamente en su madre. El día que nos olvidemos, hermanos, que el servicio es para otros, nos estaremos confundiendo y estaremos haciendo un grande error. No es usar a la gente para conseguir lo que yo quiero. Es entender el concepto que tenía el Señor Jesús. Que Él perdonó a otros, pensó en otros, pero Él en la cruz estaba priorizando. La excelencia del discipulado. ¿Querés ver un gran discipulador? Jesús en la cruz. No se olvidó de su madre, no se olvidó de su discípulo. Y el discípulo desde aquella hora lo recibió en su casa. El Señor dijo que el que entrega su vida la ganará y el que la quiera guardar la perderá. Hermanos, prioricemos a otros. Muchas veces encontramos queja en la iglesia, ¿no? No me dan lugar para servir. Pero cuando estamos parados en la queja, muchas veces demuestra que no estamos pensando en los otros. Alguien dijo una vez, al quejoso ponelo a servir y vas a ver que se va a olvidar. ¿Sabes por qué? Porque piensa y se saca el foco de estar en sí mismo y empieza a pensar en los demás. El Señor Jesús murió así. Pero en cuarto lugar, ¿sabes cómo murió el Señor Jesús? Precisando a otros. Mirá lo que dice San Juan 19, 28, ahí cerquita en donde estamos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Hace un ratito cantábamos, Jesucristo basta. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Ahora, el que dijo eso, que lo que cantamos es bíblico, dijo que el que cree en mí correrán ríos de agua viva, ahora en la cruz dice, tengo sed. El Señor nos enseña en esto, por lo menos a mí me enseña, que el Señor, no necesitando nada, precisó de otros, se dejó ayudar.
se mostró vulnerable. Y fue una característica del ministerio del Señor Jesús. ¿Cómo se termina convirtiendo la mujer samaritana? Porque el Señor se mostró vulnerable. Tengo sed. Y ella empieza con todos los prejuicios. Y él entabla una conversación con ella. Ahora, si nosotros hubiésemos estado, ¿cómo hubiésemos predicado? Acepta a Cristo, que te morís y te vas al infierno. ¿No? Y no digo que esté mal, porque resulta muchas veces, pero otras veces no. Pero ¿sabes cómo predicó el Señor Jesús? Teniendo una conversación con ella. Tengo sed. Se mostró vulnerable. Se mostró vulnerable. El que era todopoderoso, el que dijo que el que creía en él iba a correr ríos de agua viva. Él en la cruz se deja ayudar. Tengo sed. Esto era para que la Escritura se cumpliese. Pero él se muestra así. Él se volvió vulnerable. Jesús se acerca con humildad. Dame de beber. El ministerio también, hermanos, necesita de otros. Es reconocer que nos necesitamos. Es reconocer que necesitamos trabajar en equipo. Pablo no le tiembla el pulso a Timoteo de decirle, venime a ver, tráeme el capote. El ejemplo de los cuatro que llevan al paralítico a Jesús. Hermanos, no nos olvidemos que el Señor en la cruz nos enseña también cómo servir. En la cruz, aún muriendo, Él precisó de otros. El ministerio no es para llaneros solitarios. El Señor Jesús murió precisando de otros, mostrando que Él podía, pero que también se dejaba ayudar. Pero en quinto lugar, y entramos a la segunda frase ya en la relación vertical, en la primera frase, es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso está en Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me encanta cómo lo explica Samuel Pérez Millo esto. Porque no es que el Señor, Dios lo apartó. Él lo explica y me encanta entenderlo de esa manera, que Él en la cruz, la oscuridad era real, no fueron alegóricas. En pleno luz del día, en pleno rayo del sol, se oscurece porque Él estaba ocupando tu lugar y cargando el pecado de toda la humanidad. Pero en ese momento, el Hijo necesitaba, que es algo muy difícil de explicar, no hay palabras para explicar, porque el que estaba muriendo en la cruz es Dios, el Hijo de Dios, pero tenía que tener el desamparo del Padre, porque Dios no podía estar en contacto con el pecado. Y este teólogo lo explica de esta manera, que Dios en la cruz le estaba dando la espalda al Hijo para abrazarnos a cada uno de nosotros. Él en Getsemaní no pidió esquivar la cruz. Él en Getsemaní no pidió esquivar la cruz. ¿Cómo va a pedir esquivar la cruz si era su propósito? Si es posible, pasa a mí, haga tu voluntad, era esto. ¿Cómo sufrir ese desamparo, esa desconexión que nadie puede explicar? Pero el Hijo del Hombre estaba cargando el pecado tuyo y mío, y Dios no podía estar en contacto con el pecado. Por eso el Dios lo desamparó, para ampararnos a cada uno de nosotros. Él estaba cargando tu pecado y el mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta, ¿sabes cuál era? Lo que dijimos en la cena del Señor. Por amor a vos y a mí. Pero, últimos dos. San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Consumado es. Padre, la obra que me has dado, la cumplí hasta el final. La deuda está saldada. Él en la cruz, como dice Pablo, clavó el acta de los decretos que nos era contraria y nos dio libertad. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él en la cruz dijo, consumado es. Hay una gran lección, no me voy a detener con esto, pero no es lo mismo renunciar que terminar. No es lo mismo, es una gran lección que a mí me alecciona mucho y me está cada vez más en alguien que no podía terminar las cosas. ¿Cuántas veces nos acostumbramos a dejar las cosas por la mitad, no? Bueno, el Señor en la cruz nos enseña que la obra que vino a hacer dolió, costó, sí, pero la terminó. Consumado es. No es lo mismo terminar que renunciar. Él terminó la obra.
Él dijo desde chico, cuando tenía 12 años y se perdió en el camino al regreso a su casa, y los padres medio que lo querían aleccionar y le dice, ¿dónde te has metido, Jesús? Y él le dice, es necesario que esté en los negocios del Padre. ¿Y cómo murió? Estando en los negocios del Padre. Señor, Padre, consumado es. Vine a esto, a cumplir, a hacer ese puente que en la humanidad en Adán se rompió cuando el hombre y Dios estaban juntos, pero el hombre pecó, se creó como esa canción dice, cuán grande abismo entre nosotros. Pero el Señor Jesús vino a hacer ese puente. Y última frase y terminamos. Presentarse ante Dios. Lucas 23:45. Y el sol se oscureció, esto es real, como dijimos, y el velo del templo se rasgó, y se rasgó de una manera llamativa. ¿Cómo se rasgó el templo? De arriba hacia abajo. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, a la persona correcta, en tus manos, en el lugar correcto, encomiendo mi espíritu, la causa correcta. Y habiendo dicho esto, expiró. Nadie le quitó la vida, Él la entregó. ¿Por qué? Por amor a vos y a mí. Quiera Dios que pudimos repasar la pasión así, abuelo de pájaro, lo que Él vivió. Pero no nos olvidemos esto, hermano, que Él fue y ocupó tu lugar y el mío. Pensando en otros, perdonando a otros, y Él te quiere perdonar, Él te quiere salvar. Él partió la historia en dos al nacer, pero también parte la historia en dos de los que creen en la cruz o los que no. ¿De qué lado vas a estar? ¿De los que quisieron taparlo ahí en la tumba con la corrupción o los que dijeron el poder de la resurrección y el Espíritu Santo es lo que hizo ir para adelante? ¿De qué lado vas a estar? Termino con una imagen, se la pasé a Seba, no sé si puede estar. ¿Puede estar? Esa es una imagen que Masaccio hace y le pidieron que pinte la Trinidad. Y no se ve bien por ahí, pero hay una paloma, símbolo del Espíritu Santo, y el Padre está sosteniendo al Señor Jesús crucificado. Pero acá abajo hay un sarcófago que tiene un esqueleto. A él le pidieron que pinte la Trinidad y la pintó así de esta manera. El Espíritu Santo, que está por allá arriba en una paloma, el Padre sosteniendo los brazos del Hijo, pero abajo algo que llamaba la atención. Hay una imagen que está el sarcófago solo, no sé si se va a poder ver todo, ¿no? Pero ese sarcófago que tiene un esqueleto muerto ahí arriba tiene una leyenda. ¿Y sabés lo que dice esa leyenda? Lo que yo soy, tú lo vas a hacer. Lo que yo soy, dice esa leyenda, tú lo vas a hacer. Me encanta esta pintura de la Trinidad. El Padre sosteniendo al Hijo, el Hijo muriendo en la cruz, el Espíritu Santo haciendo la obra, pero también mostrando la realidad de la humanidad. Somos hueso. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Pero por qué vino Él? Para venir y salvar y buscar lo que se había perdido. Lo que yo soy, dice ese hueso, esos huesos, es lo que tú vas a hacer. Pero en aquel momento, cuando tu cuerpo esté ahí, ¿dónde va a estar tu alma?